Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos hoy celebrando nuestra resurrección. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas a todos, queridos hermanos, queridos amigos! Ñandeyara Ñe'e, oye, acá Ñande, ¿qué se puede? ¿Qué se puede? Yo se mando, llevas a se gustar, porque Ñande gusta la fútbol, lleva. Y como le dije en otra oportunidad, de la muerte, de aquello que estábamos ya medio ñañez, animaban, año de ya la mundial, lleva. Y entonces, ahora de repente viene alguien que nos anima y que nos dice, dale, ñapo, hágalo mitad de la muerte. Anástasis, levantarse. Resurrexit, levantarse, mirar hacia adelante. Qué lindo, queridos hermanos, qué lindo. Así que ya llevo pana, pero este día, ese es simplemente una analogía que estoy poniendo, lleva una comparación. Y que todos ella la entender, llevo que ñande entero que te vayan de gustar las fulas o pues ya vayan entender, ta ya para poner la ñande historia. Algo a ñande ahí ya que haya y cuál la ñande historia. Vaya baña y meña. ¿Será que nosotros estamos o estábamos? Porque cuando hay una resurrección, imagina este día. Ese anástasis en griego quiere decir levantarse de la tumba, de la muerte, de aquello que no nos hace producir nada, porque ña y meo bebé lleva. Ñande tu yuhamue chandema. Pero la palabra de Dios que nos fue acompañando, nos fue ayudando, como ese director técnico que le fue insuflando espíritu, dale, tú puedes. Aña conseguir. Quiere decir que a veces yo que fuera, a veces yo que fuera. Coñan de netacoa, coñan de realidad, coñan de familia, coñan de roga. Pues nuestra iglesia, queridos hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes, tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser hombres resucitados. Y la primera palabra que recibimos hoy es de Hechos de los Apóstoles, acciones del resucitado. Acciones, o sea, ñandeina, de los enviados, porque apóstol en griego quiere decir enviado. Entonces, hechos de los que son enviados. Y nos va a acompañar durante todo este tiempo de Pascua. Vamos a escuchar y nos va a acompañar este libro. Porque, hechos, si somos hombres resucitados. Y si todavía, queridos hermanos, no nos hemos convencido del todo, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir pidiendo por un director técnico que nos levante, que nos anime, que nos haga confiar en las propias fuerzas que Dios nos ha dado ya. Inteligencia para discernir lo que está bien y lo que está mal. Libertad para decidir sobre aquello que nosotros pudimos discernir. Voluntad, objetivo. Y luego, queridos hermanos, el amor, la caridad. ¿Por qué? Y porque eso es lo que nos motiva para poder cambiar. Así que ya en duda con Ñandeyara Ñe'e, estamos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículos 34a y luego del 37 al 43. Pedro, tomando la palabra, dijo, ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros,
que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar ahora al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. ¡Qué linda esta palabra de Dios! Un resumen maravilloso. Pedro lleva con hombre resucitado. Pero que guilletea, oye, en botella, lleva con los otros discípulos, porque que guilletea, de los judíos, dice. Con lleno del Espíritu Santo. O sea, magato. Oye, bueno, vamos a viejo y cualcante lo que te ve. Comienza a predicar, comienza a hablar, ya no tiene miedo. Y entonces Pedro tomando la palabra. ¿Y qué es lo que hace, queridos hermanos? Simplemente comienza a mirar la historia. Entre lo que te hago ñandeña mañana, más bañante. Mirar nuestra historia. Pues una vez yo le escucho a algunos cuando me encuentro con ellos y me dice, paí, yo pesan guanante más hoy. No, querido hermano, no, ni hoy eres ese peso. Yo va a ese cahuete y anda cambiamos a misma hoy. Yo va a ese mondaitima y anda cambiamos a misma hoy. Y cierto, hay muchos que están en eso, ¿verdad? Que están en eso, mucha corrupción. Y sigue, ¿verdad? Se va y anda cambiamos a misma hoy. Reme, yo he puesto y voy a dejar y cuámana hoy la y podamos y te ve jugo y te ve otra. Hoy canaita hoy beata debe último centavo que le pertenece al pueblo, a la nación. Riquezas impresionantes, ¿verdad? Que tenemos como nación, pero mal despilfarradas, ¿verdad? Para que vayan a parar en los bolsillos de algunos, ¿verdad? 2%, por ejemplo, 2% de nuestra población son sumamente ricos. Sumamente ricos. Tienen todo lo que quieren. Pero muchos de ellos, queridos hermanos, entonces hay que comenzar un poco a indagar, ¿verdad? A ver, ñandenda, ya le la justicia, que valga la pena. Pero en fin, vean la de realidad. Apenas estén de yara este día, a través de Pedro, tomando la palabra, ya saben lo que ocurre entre nosotros, ya saben. Como ese que vino a decirles la verdad y metió el dedo en las llagas y venían de llana a Jesucristo. ¿Qué es lo que hicieron? Y entonces, después de que él haya predicado, anunciado la buena noticia, bautizado, etcétera, 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 haciéndole bien y sanando a todos, él lo dijo a ese. Entonces, justamente, ellos lo mataron. Queridos hermanos, cómo nosotros matamos nuestra sociedad, cómo nosotros matamos a nuestros hermanos, lastimosamente, siendo un país tan rico, tan hermoso, tan generoso para con nosotros, ¿verdad? Se cree que está con mundo, ahí dice la gente. Incluso estuvo en países que así, hasta mirando la misma naturaleza, no tienen todas las riquezas que nosotros podríamos explotar y hacerlo mucho mejor, cuidando incluso nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Y entonces llamamos pero vaya, ya va pesa, entonces, pero después, ¿qué hacemos con cabecita para trabajar? Destruimos y después dejamos. Destruimos y dejamos. O venías a nota otro, haga tú, vete, camia, tu yuguabe, oye, bueno, o prospera. Añande, allá continúa siempre con lo mismo. Y entonces, aquí él está echando en cara a Pedro lo que ha sucedido. Pero viene un adversativo. Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por él. Esto me encanta. Y porque Dios dice que se ha manifestado, pero no se ha manifestado a todo el mundo, porque si no lo mitad, entonces pesa. Oye, ya ante las cosas. Sino que dice se ha manifestado a algunos. Upeago dice inañandé como pueblo elegido. Upeago dice inañandé la cristianos haya, la cristiano añeteterao. Ya genduta, ya hechata, ya mañata, ya pocota. Nos vamos a volver solidarios para hacer un camino. ¿De qué cosa? Y de resurrección. Se ha manifestado a algunos, no a todo el pueblo. Quiere decir que cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos, que somos gente resucitada, Dios se nos ha manifestado a nosotros. Y te dice lo que hemos comido y bebido con Él. Muy veces digo, ñandea, lleva, pues ñande primera comunión, ya, ñande temoí, ñande santito, bebé. Hago años, ñande cacuariré. Si te he visto, no me acuerdo. Apenas ahí ponéis.
hemos comido y bebido, y entonces quiere decir que tenemos que estar en este seguimiento de Jesucristo. Y por eso lo positivo. Entonces dice Dios dice, por medio de los profetas ha dicho que todos los que creen en Él recibirán el perdón de sus pecados en virtud de su nombre. Tercera partecita, por no que la haya la iba y tereían de manaje y de dale será, que dale rápido, porque te ofrezco la posibilidad. Tus pecados van a ser perdonados, pero veanare ya veía. En convertían. Hayayapó, el hombre nuevo, el hombre resucitado. Volvemos enseguida con más Ñandicharañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Queridos amigos, estamos con Ñandicharañe Dominical. Hoy, felices Pascuas. Pesaj, Pascua, quiere decir el paso que hacemos de la oscuridad a la luz. De la oscuridad, entonces, queridos hermanos, a esta nueva vida. Si estamos, ¿verdad?, ahí
Algunos no sé si están confundidos. Yo no sé si es tanto así. Porque ella llama a Moleón Andreu, ¿verdad? Él dice que decía, siempre repetía el bahía en su homilía. Dai, por allá de te ve mira y la ita, oye, en bota, voy a las estoinas, porque bebé y por ahí te iban a hacer, dale, fuerza, fuerza. Pella, pocha, miolo, a ni peña en bota, bebé. Seguramente que muchos de ustedes le habrán conocido al padre Monleón, ¿verdad? Allá en San Luis, en el San Luis, ahí la obra salesiana, era el oratorio, San Luis. Bueno, esto, queridos hermanos, nos tiene que ayudar a nosotros para que entendamos también, porque la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, resurrección, abrir los ojos, mirar hacia adelante, anástasis, resurrección, levantarse, añadir que este día ya es una felices Pascuas. Hamba, él haya yo felicitágina la naña cambiaino. Va, él haya yo felicitágina. Que nadie me dice nada, que yo sigo igual, que yo sigo metiendo la mano en donde no tengo que meter y enriquecerme ilícitamente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta segunda lectura, Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, dice, hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Vamos a comenzar con esto positivo que hoy nos dice aquí San Pablo a través de la carta a los Colosenses. Recordemos, queridos hermanos, que siempre la palabra de Dios, la Biblia de por sí, es una respuesta, viendo por aquí, respuesta a situaciones que nosotros entendemos como que son problemáticas. Entonces la palabra de Dios, todas estas narraciones están respondiendo a situaciones problemáticas de esa comunidad. Pablo le escribe a los colosenses porque ahora coina algún problema y por eso les vuelve a repetir y le dice, dale, vea la problema, pero ñandénica tú y la llave ve problema, vea. Ñandeña seana ve, ñandeo cristiano, ñandeo ya guatana, ya güero guatana, ya endurire, ñande yarañe, haya ya pobre, oye, ñande. Y entonces, por eso él dice aquí, quiero comenzar con la última partecita. Cuando se manifieste Cristo en la vida de ustedes, porque Él es vida en ustedes. Pero ya manifestamos peñande ya. Añade, ya es una resurrección, este día la ya celebra. Entonces es nuestra vida. Si esta es nuestra vida, queridos hermanos, se tiene que notar cuando se manifieste. Ñande, ya cuando primero que la gracia de Dios nos ha llegado, que Dios en su generosidad, Jesucristo con su muerte en la cruz, Viernes Santo, con su pasión, Jueves Santo, y sobre todo con ese momento de dolor de nuestra Madre, la Virgen, que acompaña y que nos invitaba al silencio ayer, hoy la explosión de resurrección. Ahora, cuando se manifieste en la vida de ustedes, tres puntitos, bajeñan de Pablo, entonces, ahí está consecuencial. Va, entonces, cota la ñande de coewi, lleva cota la ñande de tangui, va cota la se familia, va cota la se matrimonio. Está, mira problema, por ejemplo, en los matrimonios. Dos por tres, a veces aroñe mongueta, lleva problemas pea, problemas mo. Entonces, queridos hermanos, cuando Cristo resucite, cuando Cristo esté en tu corazón, cuando vos entonces puedas entender que esa gracia de Dios ha tocado tu vida, entonces también ustedes serán hombres resucitados, llenos de gloria. ¿Entendés? Es decir, que nosotros vamos a ser felices. San Ireneo, vuelvo a repetir porque se gusta pegar a San Agustín también, lo que ellos decían siempre. La gloria de Dios es el hombre viviente. Y cuando te dice hombre viviente, vivo y coleando, ya quiere decir que la yurubeya, opuca, oua, está feliz, no tiene que salir a manifestarse. Más hay que ver, no está así, la jubilación, va a ir con la pella popala, se plata, va a ir con ahí las enfermedades catastróficas. A la cuenta. Pero entonces vi con baila y compadre, más hay que ya vemos al hospital con
A ver, ya pueden apoyar, ya pueden cuánto ya venden de zapato y me dañan de persia ya venden. A ver si podemos comprar un remedio para un enfermo. Antes me ya pongan, entonces que en vez de que ya paga bebé acá, etcétera, etcétera. Ya, si hoy esta me pechuse a ver, pero país se la vende plata ya distribuye, ya puede tener hospital ya. Pero se dan cuenta, queridos hermanos. La lógica, la lógica. Por eso es que te dice esa palabra entonces. Entonces. Quiere decir que este entonces te está diciendo que esa primera parte. No poco de se da igual hoy a llevar la ñane tendo te acuerdas o en Duceba con ambas con un huevo ya por sapin da igual ya pues pero no hace falta luego ni que escuchen lo que yo digo, ¿verdad? Pero por lo menos que escuchen al obispo de Cacupé, que es la ciudad espiritual, decimos, de nuestra nación. Yande ya, yande Nacemba, yande Pinimba, ya Purajé, ya las caravanas, ya Purajé, ya Panambreo. Pero a ver, opa oveja, opa, la yande, da por ipe entonces, doipe consecuencia. Tena es tu pueblo. Dice que esa melodía luego iba a ser el himno nacional. Y después dice que es un país ahí dice porque no fue aceptado como música y entonces hago mucho de letra, ¿verdad? Qué interesante. Pero suena luego así espectacular, como un himno marcial, ¿verdad? De marcha. Bueno, queridos hermanos, todas estas cosas simplemente para concentrarnos de nuevo en este entonces. Entonces ustedes también aparecerán como resucitados. Y esa es la gloria de Dios. No nos olvidemos, San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre feliz, el hombre viviente, el realizado, el hombre que no tiene que salir ahí descalzo, punandí, pidiendo justicia, pidiendo entonces que no se le robe más. Y después las cosas que uno va descubriendo, ¿verdad? Y hace poco, ¿verdad? Que se descubrió tanto como, cómo se manejaba la justicia, por chat. O JMPM, entonces oye, dentro de eso, la me premio a mí ayer. Y todas esas cosas. Yo no sé si ella más un señor Ismael Rolón, si tenemos o no tenemos sangre en la cara. Por eso él decía, somos unos sinvergüenzas ellos, hija. Unos sinvergüenzas. Eso lo decía en tiempo, ¿verdad? En tiempos atrás, cuando él llamaba a una marcha del silencio, al que es iglesia. Porque iglesia quiere decir valores y principios de lo que justamente San Pablo hoy nos está proponiendo. Vivir el Evangelio, vivir el cambio en el corazón de las personas. Y entonces, ya que ustedes han resucitado con Cristo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, él tiene la plena confianza, ¿verdad? Y le está escribiendo a los colosenses, y él le conoce a su comunidad. Entonces, por favor, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo tienen que ser? Ustedes buscan los bienes del cielo. Cuando hablamos de los bienes del cielo, no estamos hablando de angelitos, no estamos hablando de salir de nuestra realidad, sino que al contrario, los bienes del cielo, decimos en la teología, el cielo comienza aquí en la tierra, entre nosotros, en nuestra realidad, en nuestras relaciones, de cielo, donde Cristo está. Aquí te dice a la derecha de Dios, ¿verdad? Refiriéndose al cielo. Pero Cristo está no solamente luego sentado, ¿verdad? A la derecha pues es una forma de decir en la Biblia que es el que rige, que es el que gobierna. Pero dice estar a la derecha. Pero el que rige tu vida en realidad tiene que estar aquí, en el corazón, tiene que estar aquí. Valores y principios. Y eso tiene que estar entonces, ¿en dónde? En tu existencia. Por lo tanto, tengan el pensamiento puesto en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, y no en las cosas de la tierra. ¿Cómo me voy a enriquecer con muebles para escuela? ¿Cómo me voy a enriquecer con remedios? ¿Se acuerdan ante el COVID eso? Nambre, güey. Te ven haciendo yeyo, uy, va para la overuca, pues, o sea, no ye publicar ni no ye castigar ni va, oye, guabanio. Oye, pero sin embargo, seguimos buscando las cosas de la tierra. Queridos hermanos, domingo de resurrección, domingo en que el Señor ha vencido a la muerte.
entonces ustedes aparecerán también resucitados. No busquen las cosas de la tierra, busquen a Dios. Busquemos todos juntos resucitar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Felices Pascuas. Pero tenemos que ir entendiendo, ¿verdad?, lo que significa nuestra resurrección. Anástasis, levantarse, ya es bebella del sepulcro, vamos a decir así, porque si hacemos algo y bebé levantarse del cajón, pero no es reanimación del cuerpo, sino que en este caso que estamos vivos y coleando, quiere decir que es un reanima, tu vida, tu entendimiento. Vamos a ponernos las pilas, ánimo, fuerza, muchachos, selección paraguaya, allá, ya, se lo mira, fuerza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí, queridos hermanos, en este evangelio? Estamos en San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro.
él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Queridos amigos, siempre dijimos nosotros, la palabra de Dios, cada narración responde, a una problemática que nosotros encontramos en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos, en nuestras formas de dirigir, ¿verdad? A la gran masa que somos todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, fíjense que el primer día de la semana, aquí luego ya te está diciendo que el primer día quiere decir la prisa que nosotros tenemos en buscar al Señor. Enseguida, ya es el ca, ni hay cote de peñan de yara ne indica tuya y co. Viernes, o mano cruzure. Sábado no podíamos hacer nada, Shabbat, pero ese día, domingo, Dominus quiere decir domingo, Dominus, día del Señor, ¿verdad? Entonces, ese primer día enseguida estamos angustiados. ¿Dónde está el Señor? Te necesitamos, Señor. Porque ellos también tenían, recuerden que ellos estuvieron ahí con Jesús caminando. Incluso les había comentado que él iba a sufrir mucho, iba a padecer con los sumos sacerdotes, etcétera, con los escribas, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día resucitaría, ¿verdad? Y entonces hay toda una esperanza siempre, en el fondo, pero hasta que nos hayan visto y tocado. Y entonces por eso es que con mucha prisa, eso ya es para nosotros un motivo de pensar, de reflexionar y decir, ¿será que nosotros, ante esta propuesta que el Señor nos está diciendo, que Él iba a resucitar de entre los muertos, nos mueve? Es decir, ya acá venían de Yara, pero desde el primer momento. Ya venían de Yara, voy a se venían de Yara. Tenemos tantas situaciones, tantos problemas. ¿O será que primero vamos a las cosas de la tierra, como decíamos en esa segunda lectura, buscando cosas de la tierra, a ver cómo vamos a solucionar ciertos problemas? Nunca andan a solucionar. ¿Y por qué? Porque no nos vamos a la causa de fondo, que es la corrupción. La causa de fondo es la actitud del hombre. ¿Queremos ser como dioses o somos luego como dioses, así como nosotros nos presentamos? Hoy y menos vamos a hacerlo, ¿verdad? Queridos hermanos, de película decía una vez ¿verdad? Esos bandidos así, ¿verdad? Que perseguí, pero de repente, después de que más o menos caen en esa situación en que ya no hay más nada que hacer, pues llaman a los junipás y entonces, oye, entrega. Ese, por ejemplo, es interesante. Pero vea película ya esa. Ojalá que nuestra realidad, nuestro Paraguay, que sea como esa película. Mi bandido, oye, entrega, oye, caitega, y sí. Es reconocido. Ojo, ya mío, ya etc. Bueno, todo lo que sea. ¿Pero por qué? Y porque queremos vivir el evangelio que el Señor nos dice. Aquí desde el primer día hay este deseo de cambio. Después dice otra palabra muy interesante, de madrugada. Dice la de madrugada, sé yo que recuerda sobre todo en la Biblia. En la Biblia de madrugada quiere decir que hay una preocupación continua. No sé si les pasó a usted, pero alguna vez a mí me pasa. Yo cuando estoy, por ejemplo, preocupado, ocuparse previamente, preocupado. Ocuparse, todavía no está, pero ya, antes ya, ahí me pena, la preocupación. Y algunas veces ese preocuparse, nace monguea, lleva ahí, pebejate, con una descansaya. Algunos tienen que tomar pastillas, tienen que tomar esto, etcétera, porque está preocupado de esto y aquello. Y algunos incluso, ¿verdad? Me decían, padre, se acercó demonios, se preocupa de... Pero uno se da cuenta de que si uno tiene la conciencia tranquila, porque o poco la vaya ajeno, ya poco iba ahí, etcétera, oye, preocupa y te lleva. Diga tú, yo qué, oye, perseguí, etcétera. Pero él iba y a ella, pues, de la esa. Entonces, de madrugada quiere decir que ellos estaban preocupados con la muerte de Jesús. Ya diga tú, ya que oí, o ama, oí, o joma, oí. Cuando todavía estaba oscuro, este es otro elemento importante. Estaba oscuro. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestro camino de fe
en nuestro camino de conversión, muchas veces, no es que nos vamos a convertir enseguida. Nuestro camino siempre es un camino oscuro, un camino de tinieblas, un camino donde hay la clarividencia, lleva ya veré como todo claro. Pero güey, ina y mondaya, pues, ese es el que tiene las puertas cerradas. Ese nunca se va a convertir, nunca va a cambiar. Porque a ver, porque Eva ya pota, haciendo ese interés, ella pone la ella, o sea, ella pota siempre lo que yo quiero. ¿Entiendes? Entonces aquí es muy importante cuando el autor sagrado, en este caso es San Juan, ¿verdad?, nos presenta, todavía está oscuro. Queridos hermanos, el cambio hacia Jesús, el cambio hacia este camino de resurrección para nuestra vida, no es entonces un camino de espejo a llevar, o ver a paz y por ambares, ese tranquilo, no. El camino del cambio, queridos hermanos, es una lucha contra nosotros mismos. Es una lucha contra eso que tenemos en nuestra cabecita, nuestras ideas. Y muchas veces, ¿por qué? Porque se nos presentan los principios y los valores que el Evangelio nos está diciendo. Jamás ella puede ver, bueno, dale, fuerza. Ella pregunta, ¿sí dónde? Está oscuro todavía, no veo bien todavía. Y que tú ella pues sangaina, pero diga, tú y la a disparar, a ver por qué andas esa. Y aquí aparece primer personaje. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Otro elemento. Mojo María Magdalena. Se va al sepulcro. ¿Va el ayayujú en el sepulcro? O más no. Mojo María de Cabeñan de Yara, al que está resucitado en el cementerio. No. De Yara no iba a llevar. El que ha resucitado. Pero sin embargo nosotros muchas veces nos quedamos en nuestro Viernes Santo. Ya pitapete onguere a llevar. Entonces quiere decir que en nuestra cabecita nosotros todavía no estamos pensando en un cambio. Pero la se está el año de director técnico, llevas de huella, ven allí. ¿Por qué? Y porque justamente te hace entender y te dice, ustedes pueden. Ustedes tienen el gol ahí en ustedes. Ustedes tienen el gol aquí. Miren dónde, hagan ese pase, tiren ahí, por arriba siempre. Pum, pa, el otro allá. Llama apoyo en comunidad, belleza, cuadas, amigo, que ustedes tienen esa fuerza de Dios. Qué lindo que es, ¿verdad? Eso es motivacional, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando ella va a buscar en el sepulcro, toda la potencialidad que nosotros tenemos había sido para salir adelante. Para salir adelante. Entonces, eso es lo que estamos necesitando. Y aquí encima ve que la piedra había sido sacada. Y entonces, ¿qué es lo que ella hace? Esa es otra cosa también. Nosotros muchas veces ya calculáis, sino que ya queremos reaccionar nomás. Ella se va corriendo. Y se vaya junto a Simón Pedro, y le va y le dice, se han llevado. Le han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y bueno, y eso es también lo que nos pasa a nosotros. De tu vida se le llevó al Señor. No iba a vender con nosotros. Pendere, ya de misioneros, en toda cuenta, de abuela, de catecismo, depende de primera comunión, me con de foto, bebé, primera comunión, ya de nacen baña, no es la foto, nambre, güey. Hago, recacuare, hoja, ni de igual, me voy a de foto. Entonces, queridos hermanos, esto es importante. No sabemos dónde lo han puesto. Ya a mí que me venían de Yara, entonces, allá para mí, me voy a la ñamo y venían de Yara. Me voy a venían de Yara. ¿En qué confiamos? Porque ese es tu Dios. ¿Se acuerdan que el Evangelio dice, Lucas sobre todo, ustedes van detrás de Mamona? Mamona era pea, era y la pea mejor. A ver, no se puede servir a dos señores, o Dios, o el dinero. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Ese 2% que decíamos de gente multimillonaria que tenemos en nuestro país. Y bueno, es eso. Mamona era y yajañé. Así es que hay que comenzar a cambiar. Hay que comenzar a ser generosos, hay que comenzar a organizar, porque lo que nosotros estamos perdiendo aquí, 6-0, es porque nosotros no nos organizamos de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Bueno, aquí hay muchas más cosas, queridos hermanos, pero ya voy a estar con así. Esto entendimos como mensaje, yo pienso que nos puede ya ayudar bastante. Ojalá tuviésemos 5 horas ya de esto,
Pero da igual, la me diciendo, se daba las 5 horas lleva. Porque, y pues, o poco vaya tere, ñande, a pombero, o poco vaya, ñande, ya va. Así es que ya ese. Vamos a pedir al Señor esta gracia y volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, seguimos en este domingo de Pascua. Feliz Pascua, paso, pesaje, hebreo, pesaje, pasar de la oscuridad a la luz. Ya hemos oído evangelio, pero pasamos después a saber y entender que ese Cristo no está en el sepulcro. No ila o mano abetebe. Nuestro pueblo, nuestra gente, tenemos que estar entre los vivos. Así es que resurrexir es todo lo que queda en nuestro corazón. Ya esa lo que tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, la formaba de catequista, el país ese con quien compartiste tu vida, en tu colegio, con tus amigos, en tu campamento. Es tan linda formas como nosotros recibimos la palabra de Dios. Con la televisión, WhatsApp, todo ya dica tu ve mañandela ya yo no escuché, yo no sé esto, yo aquello. Es muy diferente, yo no quiero. Ya es ponante yo no quiero. Shenda y botay veñan de yara y que se conasome. Shenda y botay veñan de yara y que se ha puesto ume. O si no, otra cosa. Alguno o lee, o hindú, o talento, chupe. Pero simplemente ¿para qué? Y para tomarlo como información. Así yo que fuera una de las palabras, así yo no sé quién habrá sido, era que me envía un mensaje y me dice, padre, explícame, sepe, oye, esténico, estaba yo correo mi callicuera lleva así como grupo. Yo recuerdo el diácono Paniagua. Yo le agradezco a este señor, a este diácono, porque estaba siempre cuando yo era párroco, nos unimos, ¿verdad? Y él le traía mucha gente a Royapola, querigma, esa es la palabra que quiero compartir con ustedes, querigma. Y lo primero que tenemos que hacer, vamos a salir en este domingo, vamos a hacer un querigma, pero ni para la gente, tanto éramos 150 personas, ahora corre casa por casa, anunciando, ahí está, anuncio, querigma, el griego. 4 son los elementos esenciales de la vida del cristiano. Primero es justamente el querigma. Ñandé, ñajenducana, ñamosarambiana, yaicuacana, es justamente la resurrección.
Vamos a ir hablando lo que significa el querigma. Pero les quiero decir nomás que el querigma después no se va a quedar ahí. Porque después del anuncio, que yo le visite, le entusiasme a la gente, dale, vean a ñande yara o verúa ñande, eso es el querigma. Entonces, de ahí hay ese deseo y uno, como dice Hechos de los Apóstoles, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. Y entonces es ahí el segundo paso porque eso se llama categeo, griego belleva, aupeo la palabra catequesis. Entonces, con la catequesis. Catequesis, queridos hermanos, en la palabra griega quiere decir conocer, saber, estudiar. Anila eguero sapuca y para y veñan de yañe herente de las cosas. Porque en la de sala de diemos de nada todo lo demás, Jesucristo, es eguero sapuca y decir, no el que dice Señor, Señor, que entra en el reino de los cielos. A ver, en la catequesis. Catequesis dice entonces eñamindu vea que le dice eñamindu veñan de yara y añande. ¿Cuál es la propuesta? Ese es nuestro grave problema. Que nosotros en esta catequesis fallamos. La gente en 2 años forma. El hecho de, bueno, de mendamos ella para de formación. No, 2 Básicamente tú ya arreglabas ahí, firmante más. Ya pongan la cursillo de bautismo. Y vean, diga tú, yo, envía poitere y no hay formación, no hay cuase. Hoy cuando soy padrino o padre para bautizar a su hijo. Porque pensamos que esto es una cuestión mágica, porque para ir peo ya pondé en el puyo de peo amor, entonces pea ya oíma, porque pea ya salvata mamo imbama. Estos son signos, símbolos que nos hacen pensar. ¿Saben qué cosa nos hace pensar, queridos hermanos? Nuestra responsabilidad. Lo que nosotros había sido tendríamos que hacer. ¿Entienden? Esa ropita blanca, ese aceite, el crisma. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? La vela, cada uno tiene una simbología riquísima. El bautismo es uno de los más ricos que a mí me gusta. Pero vean, allí ya pongan la catequesis. Cabe venían de más o menos. Diga, tú hijo se la añe porque bucula hace tiempo. A ver televisión, ve y porque me digan, ni de poco te leía, bueno. Y así, queridos hermanos, entonces tenemos que entender. El tercero viene la liturgein. El griego, yo imagino, a pegar con la ñapojeraña de liturgia. Porque liturgia quiere decir celebración. Al celebraciones dice entonces, Yagüero Zapucay, cosas del pueblo quiere decir en realidad liturgia. Nosotros lo que sentimos, lo que vivimos, tenemos que expresar. Si por ejemplo, la juro veces la pisabe, juro veces en vireco, juro veces mena. Dice acá donde se ve, dice la liturgia. Liturgia quiere decir todo lo que hace el pueblo, todo lo que manifiesta, todo lo que se ve. Va en derecha porque eres jajulan de mena. Hane sendi, hane tulan de mena. Va ella por la de membendi porque eres jaju. Va ella, hane mocuno, hanambre, moñe emba. ¿Viste? Eso es liturgia. Eso quiere decir liturgia, ¿entiendes? Entonces, cuando nos vamos a la misa, cuando nos vamos a celebrar en comunidad, va el año por añade. Añade un pebe la yaya pona, ya güero sapuca, ya haya esa liturgia. Cosas de la comunidad que hacemos juntos porque creemos en el Señor, ¿entiendes? Entonces ahí el rito tiene sentido. Ahí cuñandero va pucupañan de argel, añadido, bebé, bueno, creo que entendimos bien lo que es la liturgia y ojalá entendamos, porque entonces nuestras comunidades estarán fervientes, rezando. Algunos cuando llevan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nejenduy, bebé. Algunos deseamos repetir y llevar. Dale, fuerza muchachos, peque paiga, liturgia es manifestar y decir lo que nosotros vivimos y sentimos. Y el cuarto, queridos hermanos, diga tú y la yajan de bebé ya popete, diga tú y de la yajan bebé lleva, yaico yagüero sapuca y veñan de yarera, porque muchos levantan también, como decimos, falso, el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios en vano. Porque utilizan, ¿verdad?, el nombre de Dios para enriquecerse, ¿entienden? A peaina, rey purú veñan de yarera para tu provecho. Así que peñatendek. Y entonces, ¿qué viene después de esto? Ahí viene. Diaconía era el cuarto elemento. Griego, lleguen de ahí. Diácono, diaconía en griego quiere decir servicio. Upebe entonces de la reñandunos a peñan de yara oñe pende con asome, pende ave, entonces de con angareñe punuta jare, jota jare punune jare yapo, lleva peñan de yara grande. Eso quiere decir diaconía. Rejota venderoga me lleva. De robar en oye esa. La andé yo con las ganas y con la fuerza, ¿verdad? Pero se dan cuenta que tiene que ser toda la familia.
Y ande, te honde, llevo ese, la nemena, te honde, vende, oiga, te va a llevar, pase, se aventa, que trata, se ni yo no debe. No, querido hermano. Comunidad. Y cada uno, en la medida en que siente la palabra de Dios, después justamente va a poder hacer liturgia en su casa, en su familia. Va a hacer diaconía en su servicio, ahí donde vos trabajás, donde se te ha puesto y se te ha dado entonces un servicio que tenés que hacer a tu comunidad. A tu comunidad, dijimos, no a tu bolsillo. Y bueno, vamos a ver entonces, porque el tema de este día es querigma. Se la querigma, queridos hermanos. Querigma es del griego kerisein, griego, kerisein. Proclamar, anunciar. Ewero sapukai. Proclamar, anunciar. Eso quiere decir querigma. Kerisein es entonces el sustantivo. Y entonces es el anuncio fundamental de nuestra fe. Anuncio fundamental de nuestra fe. En el querigma lo que nosotros transmitimos, Yahweh Sapukaya, es lo elemental y fundamental de nuestra fe. Y justamente hoy es, ¿qué cosa, queridos hermanos? Resurrección. ¿Cuál es el querigma? Y justamente eso. Yahweh Sapukaya y Cualca. ¿Qué quiere decir resurrección? Resurrección, anástasis. Levantar la cabeza, mirar, abrir los ojos, darte cuenta de tu realidad. Vea la resurrección. Entonces, dice entonces, querigma. Pasamos un poquitito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a gritar? Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Esa es la frase. Escriban, anoten, fotografíen. Jesucristo ha muerto y resucitado. Los dos elementos para incluso yo agregaría la pasión, Jueves Santo, padecer. Es la cruz, el Hijo del Hombre tendrá que ser rechazado. Esa es la pasión del cristiano. Está bien de ya padecer, y nada ya posee no ve por nada, porque nada, la entero o mañana de vender o gabe, o ya llevan de menando y cuase, o ella pone y zapping, o hoca y un de otro lado, nada en duce, hemos inve hueve. Ustedes no hija también, porque quiere decir que no entendéis nada, no entendéis nada. Es para el anuncio. O lo que nosotros, si él se dice que es cristiano, y se hay que saber que él hace religión. ¿Verdad de cristianismo? Entonces, por eso, Jesucristo, que ha padecido, esta es tu cruz, pero tenés que anunciar. Pero después, ¿qué pasa, queridos hermanos? Muerto. Tenemos que morir a tantas cosas negativas. Y cada uno sabe. Yo no quiero hacer la lista aquí, porque te imagínate, porque está, ya anda, porque te lleva. Hay muchas listas que podemos hacer, ¿verdad? Pero yo creo que ya cada uno, ya ponen porque el Evangelio tiene que tocar la realidad del hombre, la realidad de la sociedad. Si yo te digo feliz Pascua, entonces es porque estoy contento. Esa gloria, dice San Ireneo, de Dios es el hombre feliz, es el hombre viviente. Es el hombre realizado, es el hombre que no pasa ninguna necesidad. ¿Pero por qué? Y porque nos ayudamos en comunidad y hacemos bien las cosas. Y también ya con la riqueza. Pero ya perdés 6-0 en organización y distribución de nuestras riquezas. Dijimos ya hace rato, 2% en la multimillonaria con Yandenetame. Y lo demás, que le coma Michi. Que le coma Michi, o si no, sea Uta Michi. Sea Uta Michi. De ahí la Michi Uta a ver, llevar. O una 0, sino que sea una Michi. Para poder sobrevivir. No puede ser, por eso, querido hermano. Y entonces el anuncio es la base de toda evangelización. Evangelio, buena noticia, base de toda evangelización. Hay que anunciar, hay que decir. Jeremías que decía, capítulo 1, queridos hermanos, tengo que gritar, tengo que anunciar, querigma. Ay de mí si no lo hago. Los que eran curados por Jesús. Jesús decía eso porque no quería que la gente venga simplemente por un milagrerismo. Pero cuando verdaderamente sentimos que Dios nos resucitó, es decir, nos cambió la vida. Diga, tú ya veo aquí. Sí, estaba igual, ella lleva que estaban en un camino ya ya tortuoso, ¿verdad? No se va a ir, manda y pasea, que va a ver, ya por allá posee, y cosas carretilla ya. Pero un día, ya andinchara, o poco se deje. Ese año, bueno, siente más hoy entonces
la Amombe, ahí está, anuncio, querigma, ese es el querigma. Y seguimos entonces porque esta es la base para la evangelización. Y de esta manera, queridos hermanos, nosotros entendemos que esta es la primera llamada, decimos, primera. Tiene que haber un primer llamado para que podamos dar gracias a Dios, para que podamos entender el mensaje de salvación. Domingo de Pascua, domingo de resurrección. Queridos hermanos, ustedes saben que este es el domingo más importante de nuestra vida. Todo lo demás, lo que fuimos viviendo desde que comenzamos el año litúrgico, del primer domingo de Adviento, vayan de Yahweh Zapuca y vayan de Yara. Primera lectura. Señor, ojalá rasgases el cielo, abras el cielo. ¿Para qué? Para que vengas en medio de nosotros. Allá de Yara, allá de Ndúburi, por eso es que celebramos pues la Navidad. Se encarnó, está en medio de nosotros. Y después nos fue instruyendo, ¿verdad? Hasta que en un momento le dijimos, tiempo refere ya de Yara. Mina, necesito un tiempo de preparación. A pegar con la año de Cuaresma y Nagüe. ¿A qué cosa? Después de esa preparación, porque si no estamos preparados, no nos vamos luego a convertir, queridos hermanos. Jamás vamos a convertirnos, jamás. Porque, hoy que ame, o sea, ame, bla, bla, bla. Entonces, nada interesa. Anaña cambiarse yo y a llevar, entonces ya comí, bebé. Pero siempre ya es, seco cristiano, sí, ya le cola ese nicho, seco le copea, seco añembo, etc. Cambio. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Entonces, miremos un poco, ¿verdad?, lo que la Iglesia siempre nos ha predicado. Por ejemplo, el Vaticano II, uno de los concilios más grandes de la historia de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos hablaba del querigma? ¿Qué es el querigma? Y ahí está el famoso documento Evangelii Nuncianti, anunciar, latín vejina, el evangelio que tenemos que anunciar, dice, y eso era de Pablo VI. Resalta que el querigma es el corazón del anuncio cristiano. No hay verdadera evangelización si no se proclama el nombre, la enseñanza, la vida, las promesas y el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Segundo documento, San Juan Pablo II. Él habló del querigma como el primer anuncio que debe tocarse, y ese es el que nosotros tenemos que hacer para tocar el corazón del hombre. Y Papa Francisco, últimamente con este documento, Evangelii Gaudium, gozo, ¿verdad?, alegría. No hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Este es lo esencial. Y termino, queridos hermanos, con las claves. ¿Qué es lo que se tiene que decir? ¿Cómo entendemos? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que anunciar? Primero, Dios te ama incondicionalmente. Tengo corazoncito de esa casa. Dios te ama, Dios te ama. Porque algunos que son muy duros, muy fríos, entonces es por chica contra todo, y entonces después también uno se vuelve agresivo contra todos. Y la familia, con su hermano, con la sociedad. Segundo, que Jesucristo murió y resucitó. Resucitó por ti. Apenas te día. La querigma, importante te dije, la querigma. Jesucristo murió y resucitó. Por ti. Nada por todo, por ti. Tercero, recibe el Espíritu Santo para una nueva vida. Tercer elemento, la fuerza del Espíritu que te va a convertir. ¿Qué tenemos que hacer? Y por último, queridos hermanos, el cuarto elemento del querigma, ser discípulo, es decir, ponerse para la catequesis, la liturgia, la diaconía, ser discípulo del Señor y compartir este mismo anuncio. Queridos hermanos, me despido de ustedes, que el Señor nos ayude, que vivamos primero nuestro querigma que nos anunciaron o nos dieron. Hagoanga o pajahuella, ser discípulo, y también nosotros anunciemos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y que tengan felices Pascuas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.